Hemos visto a lo largo del camino cómo Sabinosa es un pueblo de artesanos, de folcloristas, y a mí me toca hoy hablar del artesano Juan Padrón Pérez, mi abuelo, que vivió aquí trabajó junto con su hijo, Juan Padrón Pérez también, profesión que heredaron de su padre, o sea, mi abuelo la heredó de su padre, Juan Domingo, y él se la transmitió a su hijo, Juan Padrón, conocido también como el gavetero, porque es así como nos llamamos los de este pueblo, y que fueron artesanos del mimbre y de la caña. Muchos de los que están aquí sabrán mejor que yo que el trabajo del mimbre es laborioso, porque había las mimbreras están en la zona alta, en el monte, y había que limpiarlas, podarlas, se cortaban grandes manojos que llamaban cargas y había que traerlos al pueblo en los burros, que es lo que había en aquel entonces. Se dejaban secar, en su caso en la azotea, hasta que durante 2 o 3 meses, hasta que se llevaban a enriar. Esto significaba llevarlos al mar, a un charco, en la tabla, en la laja, posteriormente en arenas blancas, y se les llamaban ríos porque ellos buscaban charcos especiales donde podían ponerlos que el oleaje no se los llevara. Los tapaban con piedras y allí estaban durante 20 o 21 días hasta que los mimbres se pusieran flexibles. Yo recuerdo de verlos subir por aquellas cuestas y fugas con caminos estrechos y peligrosos, no tanto al bajar, sino luego cuando subían, que los mimbres pesaban el doble. También es verdad que muchos chicos del pueblo los acompañaban y más de uno aprendió con ellos a nadar en el charco azul de la tabla, que era donde más se iba. Las cañas se daban por la zona más cercana, en las medianías, por el barranco de la Cofra y demás, pero también había que limpiarlas. Se abrían con herramientas para formar, o sea, para que estuvieran finas y poder trabajarlas, y con esto pues elaboraban todo lo que vemos aquí y que todos teníamos en casa, porque era lo que había. Se hacían los cerones que se acoplaban a las albardas de los burros, de las bestias, los había de uva, de abono, que eran los más difíciles de hacer porque había que quitarles el fondo, se les ponía una tabla para que la bestia los dejara en los huertos. Habían barquetas, canastas, cestos que coincidían con la medida de aquel tiempo, cestos de media almud, de almud. Se forraban los garrafones para proteger el cristal, las botellas, y se hacían aquí, en este local que ven, lo hacían ellos aquí, y como eran dos, pues a veces se trabajaba en la acera o incluso en la plaza pequeña, y siempre había gente que pasaba de los labores del campo, que iba, venía, se hacían tertulias aquí de la juventud, de la gente que llegaba en la guagua y se bajaba, o sea que también era un punto de encuentro. A ver, los nervios traicionan y la mente se va. De todas formas, fue uno de los primeros. Aquí había muchos artesanos, como hemos visto, y mucha gente que trabajó también el mimbre y la caña, pero él fue uno de los primeros que se profesionalizó con ello y asistía a las ferias de artesanía de todas las islas. Primero él, y cuando ya fue mayor, pues su hijo, también Juan Padrón Pérez, que recibió merecidos homenajes a lo largo de todas las ferias del archipiélago. Aparte de artesanos, eran también amantes del folclore. Mi abuelo, hasta que fue mayor, bailaba la Virgen. Recuerdo yo, la rotaba en la laguna, decirle: venga abuelo, viejito, porque le costaba ya levantar las piernas.
Mi tío tocaba el tambor, el pito y era bailador de tango, estuvo muchos años en el grupo de Sabinosa. Y bueno, no sé, que seguramente se me quedan muchas cosas. Aquí en el QR que hay, pues lo verán con más calma y más tranquilidad. Y yo lo que quiero decirles es darles las gracias. Ellos ya no están con nosotros, pero yo estoy segura que allá donde estén, pues que les llegue este sentimiento de su pueblo de Sabinosa y el cariño de su gente. Muchas gracias. Arriba y arriba iremos, llegando descansaremos.